Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya, ese pueblo llamado mundo. Sale el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración, Jesús el Cristo. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Aleluya, miércoles más, a través de la enseñanza bíblica, a través de la palabra de Dios, a través del Cristo de la gloria, para llegar a ustedes, a sus hogares, donde quiera que se encuentren en este momento. Vamos a darle la gloria al Señor, porque sabemos que van a aprender algo nuevo, a recibir algo nuevo, algo que quizás muchas veces no han escuchado. Y estamos entrando en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a tratar de redimir estos 30 segundos de la mejor manera, conforme a la voluntad del Señor siempre, conforme a la voluntad de ese Dios de los cielos. Aleluya, Él es el que predica, Él es el que enseña, Él es el que ministra, es su palabra y no la de este siervo de Dios. Este siervo de Dios viene siempre en obediencia para que sea el Señor el que enseñe. Y cada miércoles estamos aquí. La obediencia es la clave del reino. Siempre se lo hemos enseñado a través de los años. Cuando hay un siervo consagrado, tiene que ser un siervo que ha entregado su corazón en obediencia. Y esa obediencia tiene que ser diaria. No puede ser una obediencia que tenga alternativas. No, tiene que ser diaria, constantemente, continuamente viviendo en obediencia con el Señor. Eso hacemos, le damos gracias al Señor. Aleluya. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Aleluya. Pudimos culminar el miércoles pasado con la visión que le entregó el Señor a nuestro hermano el apóstol Juan. Estuvimos a través de ella y cerramos el primer capítulo. Le damos gracias al Señor. Sé que pudieron anotar sus notas, y ahora mismo vamos a pedirles en el nombre de Jesús que busquen sus cuadernos, sus lápiz, su pluma, su papel, lo que quieran tener para poder apuntar. Las notas, como siempre le digo, son sumamente necesarias para los próximos estudios, ¿verdad? Y para cuando querramos repasar algo que muchas veces queda atrás, y si no lo tocamos, si no volvemos a tocar esos puntos, pueden llegar al olvido. Y no queremos que la palabra de Dios nunca quede en el olvido, sino que su presencia esté siempre delante de nosotros. Aleluya, gracias. Y para comenzar el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, llegamos a las iglesias. Llegamos a las 7 iglesias del Apocalipsis y sus 4 elementos de juicio. Sus 4 elementos de juicio que van a determinar la posición o la situación espiritual de cada una de estas iglesias delante del Señor. Es decir, la evaluación que mi Dios le va a dar a estas iglesias. Por ejemplo, ahora empezando en la primera iglesia del capítulo 2, la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Ahora mi Dios, unas cuantas décadas después, la evaluó. Hoy vamos a comenzar aquí. En ese capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la primera de todas las 7 iglesias. Y vamos a entrar en el primer capítulo, en el segundo capítulo, versículo 1, donde dice: escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Éfeso. Voy a volverte a leer este versículo 1, la mitad de él, todavía no lo he terminado. Creo que hoy estoy convencido, a través de la búsqueda durante toda la semana pasada y este principio de semana, creo que hoy vamos a quedarnos en el primer versículo
del capítulo número 2. ¿Por qué? Porque hay mucho que profundizar ahí. Hay mucho que profundizar en este simplemente el primer versículo del capítulo 2. Mira lo que dice. Escribe al ángel o al pastor de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel o al pastor de la iglesia de Éfesos. Éfesos representa el periodo apostólico de la iglesia, que culminó alrededor de unos 100 años después de Cristo. Te lo voy a volver a repetir para que tomes tus notas. Necesario que aprendas esto. La iglesia de Éfesos, que fue fundada por el apóstol Pablo, representa la iglesia apostólica de aquellos tiempos, que concluyó alrededor de 100 años después de Cristo. Eso tienes que apuntarlo, tienes que tenerlos en tus notas. Dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, o el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y aquí vamos a parar. Vamos a parar aquí porque hay mucho que profundizar aquí en este primer versículo, o en esta parte del primer versículo del capítulo 2. Y quiero que prestes atención. Busca tu plumita, busca tu cuaderno, tu pedazo de papel, tu hoja, tu libreta, lo que hayas escogido para estas clases. Yo siempre escojo lo mejor. Yo nunca pongo una hoja o un pedacito de papel. Yo siempre a mi Dios le doy lo mejor. Siempre he tenido mi cuaderno de estudios. Aleluya. Que viene conmigo a través de los años. ¿Por qué? Porque es necesario registrarlo de vez en cuando. Toma tu papel, toma tu cuaderno, toma tu pluma o tu lápiz. Mira, dice... El que tiene las 7 estrellas. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto representa, las 7 estrellas representan los ángeles o los pastores o la cabeza de esa iglesia en ese momento. Lo que representa también que estos pastores, estas 7 estrellas pertenecen, te lo expliqué en la clase anterior, pertenecen directamente al Señor, porque fue el Señor el que los escogió, el que los ordenó. Y ahí es algo donde tenemos que profundizar. ¿Por qué? Porque todos los pastores, escucha esto, todos los pastores deberían pertenecer a Cristo. Todos los pastores deberían pertenecer al Señor. No todos pertenecen al Señor. No todos pertenecen al Señor. El pastor que no ha sido llamado o ordenado por Cristo no puede pertenecer a Cristo. Y de eso hay mucho. No es que este siervo te lo esté diciendo. Por eso es que vamos a parar aquí hoy. Porque vamos a registrar la Biblia. Y vamos a ir a diferentes versículos donde te vas a dar cuenta de que lo que te está diciendo este siervo es verídico. El que tiene las 7 estrellas a su diestra. Es decir, que estos pastores pertenecen a Cristo. No todos pertenecen a Cristo. No todos los pastores pertenecen a Cristo, y ahora vamos a llegar. Te voy a llevar primeramente al libro de Éfesos, el cual hemos ido muchas veces. Pero hoy vamos a ir de nuevo al libro de Éfesos, capítulo 4, versículo 11. Esta iglesia que fundó Pablo, la cual está evaluando hoy en los estudios. Fue evaluada décadas después, pero hoy hemos llegado aquí en el estudio de Apocalipsis capítulo 2. Y en el capítulo 4 de Éfesos, versículo 11, nos dice, vamos a Éfesos capítulo 11, dice, y Él mismo dio, ¿quién? Jesucristo, el Señor. Y Él mismo dio o ha llamado. Y Él mismo dio o ha llamado a algunos, quiere decir, algunos ha llamado, no a todos.
y él mismo dio a algunos o a unos, no a todos. Quiere decir que los pastores que están representando estas iglesias, estos pastores fueron totalmente pertenecían al Señor. Hoy tenemos muchísimos pastores que pertenecen al Señor porque han sido ordenados por el Cristo de la gloria, por el Señor Jesucristo. Dice, y él mismo dio o él mismo ha llamado a unos o a algunos. Es decir, que no todos aquellos que son pastores hoy pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Vamos a llegar ahí. Vamos a ir ahora al libro de Primera de Juan. Primera epístola de Juan, la cual también es escrita por este siervo que ha escrito el libro de Apocalipsis, el privilegiado que mi Dios llamó para darle no simplemente un evangelio y 3 epístolas, sino el libro más importante de la Biblia que estamos estudiando hoy. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, este apóstol Juan, el cual también fue su ministerio en su gran mayoría fue realizado en esta iglesia de Éfeso. Aquí Juan nos dice en la primera epístola de este siervo, de este apóstol, en el capítulo 2, versículo 18. Presta atención y apunta, porque todo está en concordancia con lo que estamos estudiando. Voy a volver Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 para poder brincar a Primera de Juan, poder dar un saltico atrás. Dice, escribe al ángel o al pastor de la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Es decir, el que tiene el control de todo lo que sucede, de todos estos ángeles, de todos los pastores. Él es el que lo controla todo. Él es el que los ordena. Pero no todos son ordenados por Cristo. Y habrá quizás un poquito de controversia. Y quizás no puedas entender, pero ahora entenderás. Porque el llamado no es de hombre, sino de Dios. Efesios 4:11 nos dice que Él escogió a algunos para el llamado, para llenar a la oficina que le corresponde a Él. Para los 5 ministerios, cualquiera fuese, los 5 ministerios del Hijo que Dios te ha llamado. Él es el que nos llama. Y la diferencia está en que cuando Él nos llama, nosotros concebimos el llamado. Había una palabra en los tiempos de cuando comencé en Cristo que ya no se usa. Se usa bien poco o no se usa. Ha quedado como obsoleta o fuera de moda. Pero recuerdo esa palabra como si la estuviera escuchando hoy, porque cuando yo recibí la convicción del Espíritu Santo, cuando yo concebí este ministerio que mi Dios me ha llamado, recuerdo haber escuchado esta palabra: has quedado embarazado. Aleluya, has quedado embarazado de ese ministerio bello que mi Dios te ha entregado. ¡Wow! Es decir, concebí, quedé embarazado y dio a luz poco tiempo después. Y llevamos en el ministerio más de 21 años. Le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque he sido llamado y ordenado no por el hombre, sino por Cristo. Y eso es lo que cuenta. Yo le pertenezco a ese Cristo de la gloria. Yo no puedo hablar por mí mismo. Yo no puedo predicar por mí mismo. Yo no puedo enseñar por mí mismo. Yo no puedo ministrar por mí mismo, porque yo le pertenezco a Cristo. Lo que yo te enseño, te predico y te ministro tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser conforme a las Escrituras. No todos los que han sido ordenados por hombres o por religiones hacen lo mismo.
Y nuestro hermano Juan aquí nos lo explica en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 18 dice: hijitos, ya es la última hora. Hijitos, ya es la última hora. Están hablando en aquella época. Estamos hablando en los tiempos de Jesús. Dice: y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Se refiere al hombre de pecado. Sabemos que todavía falta mucho para eso. Primeramente, la iglesia tiene que ser rescatada. Entraremos en los 3 primeros años y medio de la tribulación y ahí se revelará el hombre de pecado. Falta tiempo para eso. Pero él estaba hablando no simplemente del hombre de pecado. Mira lo que dice. Dice: y vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, y así también al presente han comenzado a hacer muchos anticristos. ¿De qué está hablando mi hermano Juan aquí? Está hablando del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo que domina y controla al hombre. El espíritu del anticristo que domina y controla al hombre. El espíritu del anticristo que viene a través del príncipe de los aires. Por lo cual sabemos que es la última hora. Imagínate, en aquellos tiempos ya existía lo que hoy sobreabunda, que es la maldad de muchos de los que están enseñando y predicando, ministrando fuera de la voluntad de Dios. A eso se refiere. Mira lo que dice: por lo cual sabemos que es la última hora. Dice: salieron de nosotros. He aquí, pon atención a esto. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Voy a volverte a leer esto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se refieren a aquella cantidad o mansedumbre de hombres que se separaron de la sana doctrina. Te lo voy a volver a leer. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Aquellos que se separaron de la sana doctrina de la iglesia. Dice: porque si fueran de nosotros, hubieran sin duda permanecido en nosotros. Si ellos hubieran seguido la verdadera iglesia, nunca se hubieran separado. Si ellos hubiesen seguido la verdadera doctrina, nunca se hubieran separado. Cuando el hombre se separa de Cristo. Cuando el hombre se separa de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica, las cuales son muchas, te estás separando de Cristo. Esto no se predica hoy, porque hoy cada uno de estos que se separaron han creado sus propias doctrinas y han manipulado las doctrinas bíblicas. Y Juan le llama espíritu de anticristo. Pero la palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 que todos estaban a la diestra de la mano de Dios. Es decir, que si tú estás en la diestra de la mano de Dios, tú tienes que pertenecerle a Dios y quedarte con Dios. Y el llamado tuyo tiene que ser de lo alto. Como dicen todos estos apóstoles, como decía el hermano Pablo. Pedro, te lo enseñé el domingo pasado. Siervos de Dios que no abandonan la realidad de la doctrina bíblica. Que no abandonan por ningún motivo ni ninguna causa la doctrina bíblica. Porque pertenecen a Cristo. Porque han sido llamados por Cristo. Porque están consagrados a Cristo. Pertenecemos a Cristo, pero no todos pertenecemos a Cristo. Mi hermano lo explica, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Se han desviado a doctrinas falsas. Y esas doctrinas falsas lo único que hacen es engañar al pueblo. La verdadera doctrina está en estos 66 libros básicos, escucha, que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que fue el que les reveló a nuestro hermano Juan lo que está diciendo en su palabra. Lo que le reveló
para que lo escribiese, para que nosotros pudiéramos entender espiritualmente lo que nuestro hermano nos está tratando de decir en esta epístola. Y también aquí en el libro de Apocalipsis. Tenemos que prestar atención. Los estudios bíblicos son necesarios. Y las profundidades en el estudio bíblico tienen que ser profundas, porque no podemos andar en la orillita. En la orillita, si te cae, te levanta y nada te pasa. Tenemos que profundizar para poder empezar a creer y a confiar en aquel que nos ha llevado a las profundidades de su palabra. Sigue diciendo: porque si fuesen de nosotros, hubieran sin duda permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos, escucha, para que se manifestara, para que pudieras entender la verdad que se te está enseñando hoy, de que no todos son de nosotros. Los únicos pastores de estas 7 iglesias, los ángeles, representan la iglesia universal. Estamos hablando aquí de la primera iglesia apostólica de aquellos tiempos. Pero esto representa y aplica para toda la iglesia en general, mundial, universal. Si dice que salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros, tienes que tener cuidado. No puedes recibir todas las enseñanzas, porque no todos enseñan conforme a la palabra de Dios, sino que traen doctrinas falsas. Mira, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, ustedes están ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el discernimiento para poder recibir lo que es de Dios y no. Dice: y conocéis todas las cosas. Te voy a llevar aquí a este mismo primera epístola de Juan, en el capítulo 4. Mira lo que nos dice. Dice, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos de ellos salieron de nosotros, porque no pertenecen a nosotros. No han sido ordenados por Cristo. Han sido ordenados por la religión. Han sido ordenados por el hombre. Han sido ordenados conforme a la voluntad de ellos mismos. No pueden traer buenas doctrinas o sanas doctrinas. Amado, no creáis a todos los espíritus. Detrás de cada doctrina detrás de cada doctrina se representa o lo bueno o lo malo. Existe un espíritu, o un espíritu de verdad, el espíritu de Cristo, el espíritu que está en nosotros cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo, o el espíritu del maligno. Pero si se van o salieron de nosotros, ¿qué espíritu puede haber en ellos? Sino probar los espíritus si son de Dios. Que sea espíritu bíblico. Dice, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Esto no te lo está diciendo el pastor Jorge Lamor. Esto te lo está enseñando la palabra de Dios. Y para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender todas estas cosas. Para poder entender el libro de Apocalipsis, el cual es el último libro de la iglesia, de la Biblia. Tenemos que entender todas estas cosas primero. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Esto quiere decir que todo aquel que acepta a Jesucristo, el que acepta a Jesucristo y el trabajo terminado en la cruz. Todo aquel que no acepta a Jesucristo y el trabajo terminado en la cruz, espíritu de anticristo, dice el hermano, que tiene. Predican y enseñan doctrinas falsas. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
Y este es el espíritu de anticristo. La carta a la iglesia de Éfesos, el comienzo, el primer versículo del capítulo 2, encierra una gran y profunda enseñanza de que todo pastor, todo ángel de la iglesia pertenece a Cristo. Todo ángel de la iglesia, todo pastor pertenece, le corresponde al Señor si ha sido ordenado por Él. Pero si se han apartado de la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, entonces ¿a quién le pertenece? Si tú no enseñas esta doctrina bíblica que estás enseñando, dice que espíritu de anticristo tienen. Aquel que se aparta, aquel que no acepta, aquel que quiere por su propia voluntad cambiar y manipular la palabra de Dios a su favor. Ya ese no es un llamado, ya ese no pertenece a Cristo. Para pertenecer a Cristo hay que aceptar a Cristo y hay que vivir conforme al siervo que venimos a ser cuando nos entregamos a Cristo. Y Cristo tiene que ser la palabra y la última palabra. Y Cristo tiene que ser el que enseña, el que ministra y el que predica. Y toda enseñanza debe estar conforme a la palabra de Dios. Si no es así, entonces está fuera de la doctrina bíblica que estás recibiendo, que te están enseñando, que te están predicando. Por eso no me quise ir de aquí, de este versículo 1. Porque teníamos que llegar aquí. Dice, hijitos, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor, este es el versículo uno de los versículos más populares. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y muchos lo recitan y muchos se lo saben de memoria, pero no lo practican. Ellos son del mundo, dice. Los que se apartaron de nosotros, Juan le llama que son mundanos. Dice, ellos son del mundo. Se refiere a los falsos profetas, maestros, evangelistas, apóstoles. Aquellos que se apartaron. Y Juan los llama por su nombre, le dice, ellos son del mundo. Mundanos, religiosos y paganos. Pero por eso hablan cosas del mundo. Y el mundo los oye. Y la iglesia también. Hermanos míos, para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que estar abrazados a ella. Tenemos que estar cada día en la palabra de Dios para que nadie nos pueda confundir ni engañar. Para que nadie nos pueda confundir y engañar. Voy a volver al principio y vamos a cerrar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 escribe al ángel o al pastor de la iglesia de Éfesos. Le está mandando a nuestro hermano Juan que esta carta llegue a esta primera iglesia en la ruta. Que esta carta llegara a esta primera iglesia en la ruta. Y ahí la iba a evaluar. Quiere decir que Cristo nos evalúa hoy también. El Señor nos está evaluando a nosotros como iglesia. Porque la iglesia no es la congregación. La iglesia somos tú y yo. Y si la fundó Jesucristo en mí y en ti, entonces también la va a evaluar en mí y en ti. Y la evaluación puede ser elogio, puede ser crítica, puede ser instrucción y puede ser promesa. Esos son los 4 elementos de juicio que mi Dios va a enviar a estas iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis. 4 elementos de juicio para poder ver en qué posición se encontraba la iglesia, en qué posición se encuentra la iglesia espiritualmente hoy delante de los pies del Señor.
Los apóstoles fundaron iglesias y mi Dios, el Cristo de la gloria, las evaluó y las de hoy las seguirá evaluando. Porque la iglesia en realidad eres tú. Si tú has aceptado a Cristo de corazón y si tú has aceptado y le has dado valor al trabajo terminado en la cruz, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia que Cristo viene a buscar pura, limpia y sin mancha. Mi Dios te va a evaluar. Mi Dios quizás te esté evaluando hoy. Mi Dios te está dejando saber hoy que tienes que pegarte a la sana doctrina. Porque los pastores de esta iglesia dice que están a su diestra. Están a su diestra. Pertenecen a Cristo. ¿A quién perteneces tú? ¿A Cristo o a aquellos que se han apartado de Cristo? Aleluya. Vamos a terminar ahí. Espero hayas tomado tus notas necesarias para poder, no sé si en el próximo miércoles volveremos a este primer versículo. Creo que sí. Necesitamos profundizar quizás aún más. Quizás seguiremos y podremos entrar entonces en estos 4 elementos que van a evaluar a todas las iglesias de hoy también, incluyendo las iglesias de hoy. Dios te ama, bendiciones, gracias por sintonizar. Es bueno recibir estudios bíblicos, es bueno siempre estar agarrado del Señor. Aleluya, Dios te ama, yo también. Nos vemos el próximo domingo en Cristo Jesús, aleluya, amén.